Un saludo cordial, mi nombre es Omar Díaz y en esta ocasión les hablaré acerca de la temática de enzimas 1. En esta ocasión desarrollaremos los objetivos, analizar los componentes que participan en una reacción enzimática, haciendo referencia también a términos como apoenzima y holoenzima. Además, explicar la función de grupos prostéticos, cofactores y coenzimas en la catálisis. El primer punto a destacar será la definición de enzima, la cual es un catalizador biológico de naturaleza proteica, la cual depende de dicha estructura, ya que si se desnaturalizara, perdería su actividad catalítica. En concreto, un catalizador es una sustancia que acelera o retarda una reacción química, sin participar en ella, debido a que de esta forma no forma parte de los productos. Además, la enzima cuenta con una zona específica donde actúa en el sustrato. Este es llamado sitio activo. Cabe también hacer esta aclaración debido a que existen enzimas de naturaleza no proteica, por ejemplo los ribosimas, las cuales están hechos de ácido ribonucleico y participan en la traducción para la expresión de genes. Las enzimas o los enzimas, se puede utilizar cualquiera de las dos, reducen la energía de activación, la cual es aquella que se necesita en un sistema antes de iniciar un determinado proceso. Más adelante se verá más a fondo. Sin embargo, podemos observar en la gráfica cómo se necesita más energía para llegar al estado de transición entre la enzima y el sustrato, la cual va a dar paso a productos en una reacción no catalizada. Sitio activo. El sitio activo es el lugar de los confines de una bolsa enzimática donde se fija una molécula, la cual es el sustrato. En concreto, este sitio activo está revestido con residuos aminoácidos con grupos específicos que se unen y catalizan la transformación química. Dispone de algunas características. En este caso, la unión débil permite que el sustrato, luego de una reacción enzimática convertido en producto, pueda desligarse de su enzima. Además, los grupos aminoácidos específicos con sus grupos funcionales permiten la selectividad a sustratos específicos. Componentes de una reacción. Asimismo, podemos observar tanto en la figura como en la ecuación la formación de los complejos enzima-sustrato y enzima-producto, los cuales son transitorios. Así también, en la animación podemos observar a la glucosa 6-fosfatasa, enzima que participa en la formación de glucosa a partir de glucógeno y para la transferencia de un grupo fosfato desde un ATP a la glucosa. De esta manera, cuando la glucosa se le añade fosfato, no puede atravesar la membrana plasmática. Propiedades de los catalizadores. Hay dos tipos de catalizadores. En este caso vamos a ver los inorgánicos, como algunos átomos, hierro, níquel, platino. En este caso aumentan la velocidad de las reacciones disminuyendo la energía de activación, lo que se veía anteriormente. Se utilizan en pequeñas cantidades, se recuperan al final de la reacción y no modifican la constante de equilibrio de la reacción. Eso hace referencia a que no se modifican las actividades o concentraciones tanto de productos como de reactivos en una reacción. También tenemos catalizadores biológicos, en este caso las enzimas. Sabemos que las enzimas cuentan con dos características, la eficiencia y la especificidad. Recordemos que la especificidad se encuentra de modo absoluto o de modo grupal. Además, cuentan con características que ya vimos anteriormente. Su actividad puede ser regulada. Por ejemplo, una regulación alostérica, donde una molécula se une a un sitio que no es el sitio activo.
el sitio alostérico, causando un cambio conformacional e impidiendo una actividad catalítica óptima. También la retroinhibición, en la que el producto de dicha enzima puede llegar a inhibirla. Además, es también afectada por cambios de pH. Es específicamente debido a que existen grupos ionizables, por ejemplo los carboxilo o los amino, en las cadenas laterales de aminoácidos. Esas pueden llegar a adquirir distintas cargas, positivas, negativas o neutras. Esto cambiará la conformación de la enzima. Y recordemos que una enzima necesita una estructura o una conformación óptima para su actividad catalítica. Tenemos también la temperatura. Al ser esta de naturaleza proteica, puede llegar a desnaturalizarse a cierta temperatura. Por ejemplo, tenemos la pepsina, la cual trabaja a un pH estomacal de 1.5 a 2.5. Esta degrada proteínas de los alimentos. Es secretada por las células de las paredes del estómago. También tenemos la concentración del sustrato, concentración de la enzima, cofactores e inhibidores. ¿Qué es un cofactor? Pueden ser varios iones orgánicos. Decimos que es una sustancia de naturaleza no proteica que es requerida para la actividad enzimática de la enzima. Pueden ser de dos tipos: inorgánicos, que son los iones, y orgánicos, como las coenzimas. Por ejemplo, tenemos algunos iones que participan en la actividad de estas enzimas. La citocromoxidasa, que es una proteína transmembrana que se encuentra incluida en las bicapas lipídicas de las bacterias. De las mitocondrias también. Se trata de una enzima de la cadena transportadora de electrones. Tenemos también la catalasa por ahí, que es una enzima que pertenece a la categoría de óxidos reductasas. Cataliza la descomposición de peróxido de hidrógeno en oxígeno y agua. En este caso, esta utiliza el cofactor hemo, que vamos a ver más adelante. La hexoquinasa y la glucosa 6-fosfatasa en este caso utilizan magnesio. Las funciones de los iones metálicos. Enlaza el sustrato directamente al sitio catalítico de la enzima. Esto debido a las interacciones, por ejemplo, electrostáticas. Mantiene la estructura de la enzima en la conformación adecuada para la unión del sustrato. Esas interacciones también pueden causar un cambio conformacional al estado óptimo de la enzima para su catálisis enzimática. Forma complejos ion metálico sustrato que constituyen el verdadero sustrato para la reacción enzimática. Por ejemplo, en el caso especial de la hexoquinasa. Sirve como componente estructural esencial y sufre cambios reversibles en su estado de oxidación. Esto puede ayudar a la regulación de la enzima, es decir, a su inactivación. Veamos el caso especial de la hexoquinasa. La hexoquinasa es la primera enzima implicada en la vía glucolítica, es decir, en la vía de oxidación de la glucosa. En este caso, la hexoquinasa contiene iones magnesio, los cuales participan en la fosforilación de la glucosa. Estos mantienen electrones de los grupos fosfatos ocupados o alejados. Así, el hidroxilo se puede unir al fosfato y no hay interferencia. Coenzimas son moléculas metalorgánicas, es decir, componente orgánico, componente metal, transportadores transitorios de grupos específicos y derivados de las vitaminas. Por ejemplo, tenemos este cuadro, la coenzima A, que participa en la transferencia de grupos acetilo, por ejemplo, en la descarboxilación del ácido pirúvico. Este es el caso de la vía glucolítica. El paso de la vía glucolítica al ciclo de Krebs.
coenzima B12, por ejemplo, también, que participa en la transferencia de grupos acetilos e hidrógenos entre moléculas. Flavina adenina dinucleótido, que transfiere electrones y protones. También tenemos la nicotinamida adenina dinucleótido. También participa en la transferencia de electrones y protones. El pirodoxal fosfato, transferencia de grupos amino. Tenemos, por ejemplo, la biotina, que va a dar paso a la bioticina, la cual es la coenzima. En este caso, el precursor vitamina B8 lo podemos encontrar en cereales, chocolate, legumbres, etc. Aquí tenemos la estructura de las coenzimas antes mencionadas. Por ejemplo, el NAD, en este caso, es una oxidasa. Participa en reacciones de óxido de reducción, como ya lo dijimos. Participa en la cadena transportadora de electrones. También el FAD. En este caso también participa en reacciones metabólicas de óxido de reducción y también participa en la cadena transportadora de electrones. Grupos prostéticos. En este caso, una coenzima o un cofactor unido a la proteína enzimática. Una coenzima se puede unir de forma débil, mientras que un grupo prostético se une fuertemente. Generalmente no se separa hasta desnaturalizarla. Aquí hay cierta discusión, debido a que hay coenzimas que también se unen de forma covalente, es decir, de forma irreversible a una enzima. Por lo tanto, la diferencia más importante entre coenzima y grupo prostético la vamos a encontrar en que los grupos prostéticos también pueden unirse a la enzima sin tener actividad enzimática. Por ejemplo, tenemos al grupo hemo que mencionábamos anteriormente. Este grupo, perteneciente a las hemoproteínas, está conformado por un anillo de protoporfirina 9, hecho de 4 grupos pirrólicos unidos entre sí por medio de puentes metino, los cuales contienen hierro. El hierro permite la unión a oxígeno, lo que permite su transporte. Ahora bien, términos apoenzima o apoproteína. En este caso hablamos de la parte proteica de la enzima. Y la holoenzima es la apoenzima, es decir, la parte proteica, más el cofactor, la parte no proteica. En este caso tenemos el resumen. Recordemos que hay tanto enzimas simples como conjugadas. En el caso de las enzimas simples, solo necesitan su estructura proteica, pero las conjugadas, es decir, las holoenzimas, necesitan de los dos elementos antes mencionados, debido a que si solo se encuentra la parte proteica, estas serán inactivas. Eso es todo.